Buenas tardes, mi nombre es Sandra Yolanda Tenelona Oña, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión les voy a hablar sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esta política pública se da por un Internet seguro para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué busca esta política? Esta política pública por un Internet seguro para niñas, niños y adolescentes es una iniciativa del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en el marco del trabajo ampliado para la protección de niñas, niños y adolescentes, dada en septiembre del 2020. ¿Quiénes integraron esta mesa de trabajo para obtener esta política pública? Se la realizó bajo el análisis del sector público, el sector privado, ONGs, empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios en redes sociales. ¿Ya? El objetivo de esta política pública. De pronto, muchos de ustedes no sabemos de qué se trata, ni siquiera sabíamos que había esta política, pero vamos a entender de qué se trata. Esta política pública busca fomentar una cultura de Internet preventiva y asegurada para el adecuado uso, el seguimiento y sanción en caso de vulneración de los derechos. Esta política pública busca el uso sano, seguro y constructivo para potenciar oportunidades y habilidades que ofrece la tecnología en la vida y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Pero vamos a analizar qué nos dice nuestra Constitución de la República del Ecuador. ¿Ya? El Estado es garantista de todos nuestros derechos. En el artículo 16, todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas y privadas, comunitarias y las bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a todas las que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Es decir, el Estado es garantista de todos estos derechos en comunicación. Hablemos del Internet. El Internet se va ampliando en su uso. Varias son las opciones de navegación. Los juegos, canciones, videos, investigación llaman la atención de los niños y adolescentes. Si el Estado es garantista de todos los derechos como un lugar seguro para su desarrollo, también promueve el aprovechamiento de estos espacios, el aprovechamiento y sus usos, los beneficios enmarcados en los derechos digitales, tanto la dignidad e integridad física, psicológica, emocional y sexual están siendo resguardadas bajo esta política pública. Espero que les haya quedado un poquito claro cuál es el objetivo de esta política. Vamos a tratar el tema de dónde nace esta iniciativa. Si bien es cierto, nosotros ya contamos con una política pública desde septiembre del 2020, vamos a saber el origen de esta política, ¿ya? Hablemos del memorándum de Montevideo. De pronto muchos de nosotros no conocemos o no sabemos de qué se trata este memorándum. Este memorándum habla sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales, en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué es y de qué se trata? Se trata de un documento que adopta una serie de recomendaciones de la protección de datos personales y la vida privada en sí de todos los niños, niñas, adolescentes en las redes sociales, en Internet, ¿ya? Esta convención se llevó a cabo en julio del 2009 y fue convocada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, donde participaron varios países, como Brasil, Canadá, España, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina, México. ¿Ya? Como Ecuador es garantista de los derechos, ¿ya? En la Constitución de la República del Ecuador, esto ya estaba contemplado. Es decir, en la Constitución de la República del 2008, en el artículo 66, se reconoce y se garantiza a las personas. Numeral 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requieren la autorización de su titular o el mandato de la ley. Es decir, Ecuador ya cuenta con esta política desde el 2008. En el 2009, Ecuador integra las mesas de diálogo en este memorándum para la elaboración como política pública. ¿Ya? Hablamos de que los niños nacen ya con esta iniciativa a la tecnología. En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes tienen más conocimiento y capacidad, por ende, tienen mayor acceso a distintos sistemas de comunicación considerados beneficiosos para su desarrollo, pero también representan peligro en el ejercicio de los derechos fundamentales y los riesgos para la vida. El honor, el buen nombre, el derecho a la intimidad, por señalar solo algunos. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones en este memorándum de Montevideo. Las recomendaciones se incita a que todos los gobiernos promuevan una ley de derechos, de protecciones para los niños cuando están en el uso de estos medios de comunicación. El derecho a la vida privada es un valor que toda sociedad democrática debe respetar. Proteger la información personal de niñas, niños y adolescentes sin afectar su dignidad. Proteger la información personal de niños, niñas y adolescentes sin afectar su dignidad. Respetar su identidad de género y la diversidad cultural que todos tenemos. Es por esto que yo les invito a ahondar más en el estudio de este tema, para lo cual he dejado estas referencias donde nosotros podemos guiarnos y saber más sobre esto. Para mí ha sido un gusto enorme haber podido difundir esta información que muchos de nosotros no conocemos. Muchísimas gracias.